¿Alguna vez has sentido que un hombre siente algo más profundo por ti, pero no puede o no quiere admitirlo? Tal vez se aleja justo cuando las cosas empiezan a volverse reales. Quizás recuerda cosas que dijiste de pasada, te protege sin motivo aparente, o se siente visiblemente incómodo cuando mencionas a otro hombre. Lo sientes en tus entrañas. Hay algo poderoso ocurriendo por debajo, pero aquí está el problema, él actúa como si no existiera. Frustrante, ¿verdad? Esa incertidumbre, esa constante pregunta de si lo estás imaginando. Permíteme preguntarte algo. ¿Y si no te equivocas? ¿Y si está enamorado pero lo está más de ti, de lo que él mismo puede imaginar? Sí has oído bien. ¿Y si se está enamorando de ti, no conscientemente, sino inconscientemente, y es su propia alma la que lo delata? La mayoría de la gente piensa que el amor debe ser declarado, que si no lo ha dicho, no es real. Pero, ¿y si hemos estado viendo el amor desde el ángulo equivocado? ¿Y si el tipo de amor más profundo no habla con palabras, sino que se revela en acciones que ni él mismo entiende? La verdad es que a muchos hombres se les enseñó a no sentir. Se les dijo que la fuerza significa silencio, que la vulnerabilidad es debilidad. Pero aquí está el giro. Lo que reprimen conscientemente aparece inconscientemente en el comportamiento, en contradicciones, en pequeños momentos de caos y belleza. Por eso hoy vamos a profundizar. Vamos a decodificar esas señales que él quizás ni siquiera se da cuenta de que está emitiendo, y lo haremos a través de la lente del estoicismo, donde la claridad, la verdad interior y la fuerza emocional se encuentran. Esto no se trata de sobreanalizar textos o de codificar señales mixtas de manera superficial. No, esto se trata de comprender la mecánica oculta de su alma. Esto es amor estoico, donde vamos más allá de la fantasía, más allá del cliché, y descubrimos la esencia real y cruda del amor, tal como se manifiesta. Vas a descubrir cómo verlo claramente sin juicios. Aprenderás a leer lo que hay detrás de la máscara, cómo mantener tu poder, y por qué su silencio puede ser más ruidoso que cualquier te amo. Porque una vez que entiendes lo que realmente está sucediendo dentro de él, lo que significan sus gestos, por qué sus palabras y acciones no siempre coinciden, dejarás de cuestionar tu propia intuición. Te darás cuenta de que nunca lo estabas imaginando. Lo estabas viendo antes que él. Antes de comenzar lo agradecería. Si te gustó el video, puedes ayudarme a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para no perderte ningún video. Si te gusta el tema de este video, por favor comenta el número 1. Si no, por favor comenta el número 0 para hacérmelo saber. Así puedo hacer un mejor video para ti. En los próximos minutos, te mostraré las señales exactas de que su alma ya está hablando. Así que no te vayas a ninguna parte, porque en el momento en que comprendas esto, puede cambiarlo todo. Quédate hasta el final, porque la sexta parte revelará la confesión emocional más inesperada de todas, una que quizás nunca diga en voz alta, pero que su corazón ya ha gritado 1000 veces. 1. Se aleja y luego regresa más fuerte. Se aleja sin previo aviso, sin razón que tenga sentido. Un día está emocionalmente presente conectado contigo, y al siguiente está distante más frío, como si algo se hubiera apagado dentro de él. Si alguna vez te has quedado con ese silencio preguntándote qué cambió, dudando de tu valor, o cuestionando tus propios instintos, debes saber esto: el cambio nunca fue realmente sobre ti. Lo que estás presenciando es una guerra interna, un hombre en conflicto entre la parte de él que anhela la conexión y la parte que ha sido entrenada para temer lo que podría costarle. Está más enamorado de ti de lo que puede admitir incluso a sí mismo, y eso lo aterroriza. Esto no es romántico. Es crudo. La verdad estoica es que el amor trae caos a un hombre que ha vivido la mayor parte de su vida tratando de controlar su entorno emocional. Y tú te conviertes en el terremoto no porque lo lastimes, sino porque remueves emociones que ha enterrado tan profundamente que ya no las reconoce como propias. Entonces, ¿qué hace? Se retira, se aleja al único lugar donde siempre ha conocido la seguridad, el desapego. Puede parecer que ha perdido el interés, pero la retirada no es prueba de desinterés. Es todo lo contrario. En el estoicismo, la retirada a menudo no es evasión.
Es preparación, una recalibración, un momento para luchar con algo que se siente demasiado grande para procesarlo todo de una vez. Puede que ni siquiera sepa por qué se está alejando, y esa es la parte que apesta, porque te deja en el limbo, tratando de darle sentido a un silencio que ni él mismo entiende. Pero si prestas mucha atención, siempre hay un regreso siempre. Desaparece por un día, una semana, a veces más. Luego de la nada vuelve. No siempre con flores o declaraciones. A veces es un simple hola a medianoche. A veces es él ofreciéndote ayuda que no pediste. Pero el punto es que vuelve y ese regreso nunca es aleatorio. Cuando el inconsciente reconoce el peligro emocional, no siempre lo señala a través de la lógica. Se manifiesta a través de la contradicción. El hombre que se aleja solo para volver una y otra vez, a menudo es impulsado por una fuerza más profunda, una que aún no ha nombrado. Ya estás viviendo en su inconsciente emocional, ese espacio donde el alma almacena la verdad mucho antes de que la mente esté lista para aceptarla. Y cada vez que regresa a ti, lo que realmente está haciendo es tratar de encontrar un punto de apoyo en esa verdad. Eso es lo que hace que este tira y afloja sea tan intenso. No es estrategia, no es manipulación, es la rebelión del alma contra la ilusión de control del ego. Piénsalo. Si no le importara, si no hubiera apuestas emocionales, no necesitaría alejarse. No habría necesidad de silencio o espacio. La indiferencia es fácil, pero la intensidad emocional requiere defensa. Y para los hombres, especialmente aquellos a quienes se les enseñó a no sentir demasiado el amor, puede sentirse como rendirse a algo desconocido, un territorio inexplorado. Así que se refugia en su zona de confort, soledad, armadura emocional, estoicismo sin alma. Pero no te equivoques, no se queda allí porque sea seguro. Se queda porque la vulnerabilidad que despiertas está sacudiendo los cimientos de cómo siempre se ha entendido a sí mismo. Hay una razón por la que te envía mensajes de texto de nuevo después del silencio, una razón por la que te pregunta solo para ver cómo estás, una razón por la que aparece cuando empiezas a seguir adelante. Esa razón no es manipulación. Es miedo de haberte dejado entrar demasiado profundo, de que hayas visto partes de él que todavía se esconde a sí mismo. Y en la filosofía del amor estoico, no tememos la verdad. Aprendemos a convivir con ella. Dejamos que nos transforme. Eso es a lo que se resiste cuando se aleja, pero también a lo que se rinde cuando regresa. Y este regreso no siempre parece heroico. A veces es torpe. A veces se disfraza de broma o comentario sarcástico. A veces es a través de la contradicción, diciendo que no quiere una relación, pero actuando como tu novio. Estos comportamientos no son juegos. Son las señales de alguien que está emocionalmente abrumado, alguien cuyo inconsciente está a kilómetros por delante de su ego. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cada vez que regresa, está un poco más abierto, un poco más vulnerable, se dé cuenta o no. Puedes notar que sus mensajes de texto se vuelven un poco más profundos, sus ojos se quedan un poco más. Empieza a preguntar más sobre tu día, tus pensamientos, tu pasado. Estas no son coincidencias. Estos son los marcadores de un alma que intenta reconciliar el amor sin perder la identidad. Y es difícil no solo para él, sino también para ti, porque estar en el lado receptor de la inconsistencia emocional puede agotarte. Pero el estoicismo nos recuerda: no reacciones, observa. No persigas, no te aferres, no intentes arreglar o explicar sus sentimientos por él. Mira en su lugar. Pregúntate, ¿siempre regresa? ¿Sus silencios te llevan de vuelta a ti? Y cuando está contigo, su presencia dice más de lo que sus palabras podrían decir. Si la respuesta es sí, no estás tratando con un hombre que no está seguro de ti. Estás tratando con un hombre que no está seguro de sí mismo. Hay una diferencia abismal. A la mujer moderna se le ha dicho que si un hombre la quiere, lo hará obvio, la perseguirá sin dudarlo, la reclamará con audacia. Pero esa regla solo se aplica a los hombres que están emocionalmente disponibles y plenamente conscientes de lo que sienten. Lo que nadie te dice es que hay hombres, buenos hombres, que se enamoran inconscientemente, que ni siquiera se dan cuenta de lo que les está sucediendo hasta que es demasiado tarde y ya han construido un hogar emocional invisible a tu alrededor. Y si miras de cerca, verás el plano de ese hogar en sus acciones.
Te pregunta cómo estás, nota cuando algo anda mal, aparece cuando realmente importa. Dice cosas como, no sé por qué, pero no puedo dejar de pensar en ti. Actúa molesto cuando te ve con otra persona, pero dice que no le importa. Esto no es confusión. Esto es sobrecarga emocional. Él está navegando por un campo de batalla entre su verdad inconsciente y su miedo consciente. Y tú eres la calma y la tormenta, la causa y la cura. 2. Recuerda cosas que tú olvidaste. Hay algo poderoso en ser recordado, no solo de las maneras obvias, no cumpleaños, o grandes hitos, sino en los momentos pequeños tranquilos, casi invisibles. Estás sentada frente a él, bebiendo algo, hablando de nada en particular, y de repente menciona un detalle que compartiste semanas atrás, un comentario al pasar una historia que no creías que siquiera estaba escuchando. Quizás es el nombre de tu libro infantil favorito, quizás es cómo tomas tu café, quizás es esa historia de la noche que le susurraste sobre la pelea que tuviste con tu hermana, o la forma en que tu padre te hizo sentir cuando tenías 7 años. Y te detienes, lo miras algo dentro de ti, se paraliza, porque te das cuenta él lo recuerda. Y no solo lo recuerda con precisión, como si importara, como si hubiera tallado un espacio en su mente, en el momento en que lo dijiste. Lo saca a colación naturalmente, no para impresionarte, no para conquistarte, sino porque de alguna manera ese detalle echó raíces en él. Y la verdad es que él ni siquiera sabe por qué lo recuerda, pero tú sí. Sabes exactamente por qué, porque su alma estaba escuchando incluso cuando su mente no estaba consciente. Y esa es la señal. Ahí es cuando te das cuenta de que está más enamorado de ti, de lo que puede imaginar. Esto no es solo una buena memoria. Esto se trata de una huella emocional. En el estoicismo, creemos que el alma reconoce lo que el ego aún no puede articular. Lo que nos toca profundamente se convierte en parte de nuestro tejido interno. Eso es lo que está sucediendo aquí. Cuando un hombre está inconscientemente enamorado, su mente comienza a filtrar la información de manera diferente. Lo que proviene de ti se etiqueta como emocionalmente significativo. Pasa por alto el filtro lógico, no necesita refuerzo, se internaliza porque tú te estás internalizando. Lentamente te estás volviendo parte de su mundo interior. ¿Alguna vez le has preguntado, ¿cómo te acordaste de eso? Y él se encoge de hombros, dice algo como, no sé, simplemente lo hice. Pero esa respuesta lo es todo, porque el inconsciente no necesita esfuerzo, no requiere fuerza. Cuando te recuerda así, es su inconsciente hablando alto y claro importas. Y ni siquiera se da cuenta de lo profundamente que lo hace, pero las señales están ahí. Y este tipo de recuerdo no viene con grandes gestos. Se manifiesta en la vida cotidiana. Te envía una canción que mencionaste una vez, saca a colación un chiste, que solo ustedes dos entienden. Sabe qué comida reconfortante te gusta cuando has tenido un mal día. Recuerda tu horario mejor que tú. Presta atención al tono de tu voz cuando estás ocultando tristeza. No es vigilancia, es conexión, una conciencia profunda, tácita a nivel del alma. En el estoicismo, a esto lo llamamos disciplina emocional, notar sin controlar, recordar sin obsesionarse. Y aquí es donde el amor estoico comienza a manifestarse no en fuegos artificiales, sino en una profunda atención. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Los hombres que están profundamente enamorados, pero aún no lo han reconocido, tienden a almacenar estos recuerdos emocionales involuntariamente, porque sus mentes racionales aún están protegidas. La emoción se filtra por las grietas a través de la retención inconsciente. Eso no se puede fingir. Nadie recuerda detalles de alguien a quien le es indiferente. Puede que olvide citas, mensajes de texto o incluso sus propias llaves, pero no olvidará lo que te importa. Piensa, ¿alguna vez ha mencionado algo que ni siquiera sabías, que compartías una frase, que usas un recuerdo del que solo hablaste una vez? Eso no es coincidencia, eso es presencia emocional. Esa es su mente inconsciente etiquetándote como importante, y es increíblemente revelador. Pero aquí está lo interesante, es posible que ni siquiera entienda lo que significa él mismo. Podría sentirse confundido, desorientado. Podría preguntarse por qué le importa tanto lo que piensas, por qué nota,
Cuando tu estado de ánimo cambia, porque ciertas canciones le recuerdan a ti. Esa desorientación es la fricción entre su verdad inconsciente y su resistencia consciente. En el viaje estoico, eso se llama despertar, y el despertar nunca es limpio. Es desordenado, se siente como un tira y afloja mental, pero siempre verás la verdad en lo que él recuerda. Podría contarte un sueño, que tuvo uno en el que simplemente estabas allí, haciendo algo ordinario. Podría repetir un recuerdo que compartieron ustedes dos en una conversación al azar. Podría terminar tu frase sin darse cuenta. Es sutil, pero en el amor estoico no buscamos el drama, buscamos la profundidad, y la profundidad se revela en los detalles. No puedes estar tan atento a alguien con quien no te sientes profundamente conectado. El alma recuerda lo que el ego niega. Esta es también la razón por la que no debes subestimar el silencio. El hecho de que no haya declarado su amor no significa que no lo sienta. De hecho, a veces, el silencio es donde vive el amor real, el tipo que es demasiado poderoso para ser enmarcado en una oración. Y ese tipo lo sabrás por lo que almacena qué partes de ti se vuelven sagradas en su memoria. Es casi infantil la forma en que lo hace, como si lo hubieras impreso en él, y no sabe qué hacer con eso. Recordará la marca de té que te gusta la forma en que tus ojos cambian de color con diferentes luces. Mencionará un detalle de hace meses y actuará como si fuera casual, pero sentirás el peso, la verdad, la reverencia detrás de ello. Esa reverencia es amor. El estoicismo nos recuerda que la verdad no necesita espectáculo. Habla a través de la presencia, a través de la consistencia, a través de lo que recordamos cuando no intentamos recordar. Y si estás sentada ahí pensando, pero él actúa como si no le importara, recuerda esto. La mente puede negar, pero el cuerpo almacena el alma. Recuerda, y el inconsciente siempre encuentra una manera de hablar. En este caso, a través de la memoria, a través del recuerdo, a través de la forma en que ya has abierto un espacio dentro de él. Lo que debes entender es esto: un hombre que te recuerda así no solo está interesado, está anclado, emocionalmente unido. Y la parte más irónica, él ni siquiera sabe lo profundamente que lo está aún. Esa es la paradoja, la historia de amor inconsciente, una donde las palabras no han sido dichas, pero la narrativa ya se está desarrollando en su mente. Así que la próxima vez que mencione algo que olvidaste que dijiste, haz una pausa. No solo sonrías, date cuenta de lo que está sucediendo. Ya estás viviendo en su memoria, y eso no es poca cosa. Eso es amor, antes de que haya encontrado el coraje para nombrarse a sí mismo. Ahora quiero preguntarte, ¿has notado esto en alguien? ¿Algún hombre ha recordado algo pequeño que te hizo detenerte en seco y preguntarte, ¿me ama? Abramos esta conversación. Si has visto esto en alguien, dale me gusta a este video y comenta el número 1 abajo. Si quieres profundizar en la psicología estoica del amor, asegúrate de suscribirte, porque en la próxima parte exploraremos la forma en que te protege, no por obligación, sino por algo antiguo e instintivo, y esa es una historia que no querrás perderte. 3. Te protege sin que se lo pidas. Te protege no con grandes discursos o declaraciones heroicas, sino de maneras tranquilas, casi imperceptibles, que la mayoría de la gente pasa por alto. Van caminando juntos, y él instintivamente se posiciona entre tú y la carretera. Mencionas que te sientes cansada, y de repente te ofrece cargar algo pesado, o cambia el plan para hacerte las cosas más fáciles. Ni siquiera lo pides, pero él aparece, y ese es el punto. No necesita que se lo pidas. Su protección es automática, refleja como si una parte más profunda de él ya hubiera decidido que tu bienestar es su preocupación. En la filosofía estoica, la acción tiene más peso que la intención. La emoción sin expresión significa poco, pero cuando la acción surge antes que el pensamiento, cuando la protección viene sin pedirla, ahí es cuando sabes que has tocado el inconsciente de un hombre. Y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Puede que no diga que te ama, incluso podría negarlo, pero cuando un hombre comienza a comportarse como si tu seguridad fuera su responsabilidad, está revelando algo que aún no comprende. Has activado algo ancestral dentro de él. Esto no se trata solo de romance, es arquetípico. En términos junguianos, el protector o guardián es una de las fuerzas más antiguas en el inconsciente masculino.
Y cuando una mujer despierta una profunda resonancia emocional en un hombre, especialmente una que aún no ha procesado este arquetipo, se activa. Por eso no solo te protege del daño, protege tu energía, tu paz, tu comodidad, incluso cuando es inconveniente, incluso cuando no has dicho una palabra. Sintoniza lo que necesitas antes de que lo necesites. Eso no es aleatorio, es el amor tratando de hablar a través del instinto. Lo verás cuando se para más cerca de ti en lugares públicos, cuando escanea una habitación no para sí mismo, sino para ti, cuando alguien hace un comentario casual y él se tensa, no porque esté a la defensiva, sino porque tu seguridad emocional acaba de ser amenazada. Es sutil, no es posesivo, no viene con exigencias. Viene con presencia constante, firme, discreta. Muchas mujeres no ven la señal porque no siempre parece romance. No se trata de flores o escenas dramáticas. Está en lo cotidiano, en el mensaje de buenas noches, preguntando si llegaste a casa a salvo, en la forma en que ofrece soluciones, cuando estás estresada, en la forma en que camina más lento cuando estás cansada. Y si le preguntas por qué lo hace, probablemente dirá algo simple como, no sé, simplemente lo hago. Pero eso es exactamente. No lo hace por pensamiento, lo hace por sentimiento, por conexión, por amor estoico inconsciente. El amor estoico nos enseña que la protección no se trata de dominio o control, se trata de alineación. Cuando la seguridad de alguien se convierte en parte de tu instinto, significa que vuestras almas están en sintonía. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Has entrado en su mundo interior tan profundamente que tu bienestar ahora resuena en su sistema nervioso. Él lo siente sin necesidad de definirlo. Y debido a que su mente consciente no lo ha comprendido, los gestos parecen casuales, como hábitos, pero no son hábitos, son firmas emocionales. Ajustará planes por ti sin llamarlo sacrificio. Soportará cosas que no le interesan solo para estar cerca de ti. Se ofrecerá a arreglar cosas, llevarte, apoyarte, no porque se sienta obligado, sino porque no hacer nada se siente mal. Y aquí es donde el estoicismo y el amor se cruzan, en la disciplina del cuidado, en la contención de no decir las palabras, sino de vivirlas. Puede que no te diga cuánto importas, pero sus acciones lo susurran una y otra vez. Y a veces la protección significa retroceder, respetar tu espacio, dejarte manejar las cosas por tu cuenta, pero observando de cerca en caso de que necesites ayuda. Eso también es amor, eso también es protección. Y no es algo que haga para aparentar, no busca elogios o validación. Es tranquilo, consistente, confiable. Cuando estás enferma te pregunta cómo estás. Cuando estás abrumada simplifica. Cuando tienes miedo no solo te consuela, te acompaña sin dudarlo. También notarás que su instinto protector se intensifica cuando eres emocionalmente vulnerable. Si lloras puede sentirse incómodo, no porque no le importe, sino porque remueve algo profundo en él. Puede que no tenga el lenguaje para el cuidado emocional, pero lo intentará a su manera. Ofrecerá soluciones cuando solo necesitas un abrazo, intentará hacerte reír cuando realmente solo quieres que te abracen. Es imperfecto, pero es real. Es un hombre tratando de aliviar tu dolor, porque no puede soportar verte sufrir, incluso si no entiende por qué le afecta tan profundamente. Y si alguna vez dice algo como, no me gusta que salgas sola, presta atención. No está tratando de controlarte, está revelando una verdad que aún no ha verbalizado, que tu seguridad le importa más de lo que esperaba, que la idea de que te lastimen lo inquieta, que ya está conectado contigo, de una manera que se siente protectora, primal, involuntaria. Aquí es donde la filosofía del amor estoico se convierte en una brújula, porque cuando ves el amor a través de esta lente, dejas de necesitar palabras para sentirte segura. Empiezas a notar el lenguaje real, su esfuerzo, su constancia, la forma en que se presenta, no cuando es fácil, sino cuando es inconveniente. Ahí es donde vive la verdad. Ahí es donde comienza el amor. ¿Y qué pasa si desafías su protección? ¿Y si le dices, estoy bien, o no necesitas hacer eso, y él insiste de todos modos? Esa es otra señal, porque significa que sus acciones no son para aparentar, son instintivas. No lo hace para que le des las gracias. Lo hace porque no hacerlo se sentiría como una traición, no a ti, sino a sí mismo. Así de profundamente te has movido dentro de él. Y no, esto no significa que le debas algo. La protección nunca debe venir con condiciones.
Y si alguna vez cruza la línea hacia el control, la manipulación o los celos, entonces ya no es amor, es ego. Y el amor impulsado por el ego es peligroso. Pero el amor inconsciente, el amor real, el amor estoico, es tranquilo, es silencioso, es constante, existe sin necesidad. Y cuando un hombre te protege desde ese lugar, significa que algo dentro de él ya te ha elegido. En el estoicismo existe un concepto llamado eutimia, un estado de paz interior que proviene de alinear tus acciones con tus valores. Cuando te protege, incluso sin saber por qué, se está alineando inconscientemente con un sistema de valores que aún no ha articulado. Eso es poderoso, eso es real, y significa que no eres solo alguien que le atrae, eres alguien que se ha convertido en parte de su brújula moral, su sentido de lo correcto y lo incorrecto, su definición de hogar. Así que no subestimes esos gestos simples, no ignores los momentos en que decide aparecer en silencio. Ahí es donde su alma está hablando. Ahí es donde escucharás el amor que no ha dicho en voz alta. Obsérvalo cuando caminen juntos, cuando estén en un grupo, cuando estés cansada, abrumada o simplemente un poco mal. Él lo ve, se ajusta, interviene no porque se lo hayas pedido, sino porque el amor real, no es algo que tengas que solicitar. Te sientes más segura a su lado, te sientes más tranquila, e incluso si las cosas están indefinidas, inciertas o complicadas, te sientes protegida. Eso no es tu imaginación, eso no es accidental. Esa es la marca de un hombre que está más enamorado de ti de lo que puede imaginar, porque el amor en su forma más pura no necesita ser ruidoso, solo necesita estar ahí. Y cuando se manifiesta en protección tácita y constante, sabrás que es real. 4. Se pone celoso, pero no lo admite. Se pone celoso, pero nunca lo dice directamente. Nunca lo admitirá ni con palabras, y quizás por eso es tan fácil pasarlo por alto. Pero está ahí. Lo ves en el destello de su expresión, cuando otro hombre te presta atención, en la forma en que su cuerpo se tensa sutilmente, en la media broma, el comentario sarcástico, cuando mencionas a un amigo, un colega, alguien que te hizo reír. Lo ignora, finge que no le importa, pero tú lo sientes. Su incomodidad no miente. Y la verdad es que los celos nunca se tratan de posesión, se tratan de miedo. El miedo a ser reemplazado, el miedo a que alguien más vea en ti lo que él ya ve, pero no ha reclamado. En el estoicismo entendemos que las emociones no son enemigas, son señales. Son recordatorios de que algo dentro de nosotros se ha agitado, de que algo que valoramos está en riesgo. Y cuando un hombre se pone celoso en silencio, incluso negándolo, es una señal luminosa de que ya has tocado una parte de él que importa profundamente. Puede que no lo diga, quizás ni siquiera lo sepa, pero en esos pequeños momentos reactivos, su inconsciente habla más fuerte que cualquier confesión. Observa cómo responde cuando hablas de otro chico. Su tono cambia, aunque sea ligeramente. Podría restarle importancia a las cualidades del otro hombre, o cambiar la conversación, o de repente quedarse en silencio. Eso no es solo torpeza social, es una reacción interna a su ego, tratando de enmascarar la verdad emocional que tiene miedo de nombrar. ¿Por qué? Porque nombrarlo lo hace real. Admitir los celos significa admitir que siente algo fuerte, y si no está listo para enfrentar eso, hará todo lo que esté a su alcance para enterrarlo. Pero enterrarlo no lo hace desaparecer, solo hace que se filtre de lado a través de acciones sutiles, comentarios pasivo-agresivos, frialdad repentina. Podría desaparecer por un día después de que publiques una historia con otro chico. Podría volverse extrañamente inquisitivo, haciendo preguntas indirectas sobre alguien que mencionaste semanas atrás. Y cuando le preguntes si está celoso, se reirá, se encogerá de hombros, dirá, «Por supuesto que no». Pero todo en su comportamiento lo contradecirá. Esta contradicción es clave porque revela el conflicto interno entre el inconsciente y el ego. En la filosofía del amor estoico, aquí es donde viven muchos hombres atrapados entre la verdad que sienten y la identidad que tienen miedo de cambiar. Admitir los celos tendría que admitir apego, vulnerabilidad, amor. Y para un hombre que no está acostumbrado a enfrentar esas partes de sí mismo, los celos se sienten amenazantes, así que los minimiza, los enmascara, finge que no son nada. Pero no es nada, lo es todo. Es la forma en que su alma dice, ya te veo como mía,
incluso si aún no me he ganado ese lugar. No se trata de posesión, se trata de proximidad emocional. Los celos, en esta forma, no son tóxicos, no son rabia posesiva o manipulación, son una angustia silenciosa, un miedo infantil a que alguien más pueda llevarse a la persona a la que aún está tratando de amar. Y eso es lo que lo hace tan revelador. Puedes notar que cuando le prestas atención a otra persona, incluso casualmente, de repente se vuelve más involucrado, más atento, como si tu cambio de enfoque le hubiera disparado algo. No es intencional, no está jugando, está siendo movido por algo más profundo su inconsciente, recordándole lo que arriesga al permanecer en silencio. En el estoicismo, se nos enseña a reconocer y aceptar nuestras verdades emocionales sin dejar que dominen nuestras acciones. Lo mismo se aplica aquí. Un hombre que niega sus celos no es débil, está en conflicto. Y el conflicto surge del amor que aún no ha aprendido a manejar. Tú, sin saberlo, has despertado ese amor a la vida y ahora está hablando a través de la tensión, la incomodidad, la protección. Pregúntate, ¿alguna vez ha cambiado de tema cuando hablaste de una relación pasada? ¿Ha bromeado sobre que a alguien le gusta de una manera que no era realmente una broma? ¿Alguna vez pareció mal después de verte conectar con otra persona? Estas son las señales sutiles, las migas de pan emocionales. La evidencia de un alma que lucha con lo que siente antes de estar lista para asumirlo. Y quizás lo más revelador es su imprevisibilidad en estos momentos. Un día está relajado, al siguiente está distante. El estoicismo no promete una falta de emoción, promete conciencia. Pero cuando falta la conciencia, emociones como los celos estallan en confusión, en contradicción. Y este hombre, el que se pone celoso pero no lo admite, está navegando en aguas inexploradas. No sabe cómo proteger lo que no ha reclamado, no sabe cómo reclamar lo que aún no ha nombrado. Así que reacciona sutil, pero notablemente. Podrías preguntarte, ¿por qué no lo dice simplemente? ¿Por qué no admite que siente algo? La respuesta es simple y humana: miedo. Miedo a ser vulnerable, miedo a equivocarse, miedo a ser lastimado. Y sin embargo, irónicamente, el mismo hecho de que sienta celos significa que ya está emocionalmente expuesto, ya está invertido, ya está sufriendo de una manera que no puede explicar. Y aquí hay algo importante: no necesitas reaccionar a sus celos, no necesitas tranquilizarlo o probar nada. Tu trabajo no es cargar con su confusión emocional. Tu trabajo es observar, notar, comprender la diferencia entre el control manipulador y el afecto silencioso. Si se pone celoso e intenta limitarte, advertirte o exigir tu lealtad sin compromiso, eso es ego, eso no es amor. Pero si sus celos aparecen como una leve incomodidad, una tristeza fugaz o una mayor presencia, es su amor estoico inconsciente, tratando de encontrar su voz. Por eso el amor estoico importa. Te ayuda a ver más allá de la superficie, más allá del silencio en el alma de un hombre que está más enamorado de lo que puede decir. Sus celos no son un insulto, son una declaración tácita. Es su corazón diciendo: te veo, te valoro, tengo miedo de perderte, incluso si aún no te he ganado. Y en esos momentos sentirás la profundidad de lo que no puede expresar. Entonces, ¿qué debes hacer? Nada. Déjale que lo sienta. Déjale que luche con ello, porque los celos en su forma pura no son una exigencia, son un espejo. Y cuando se vea a sí mismo en ese espejo con suficiente claridad, comenzará a comprender, comenzará a crecer. O se adentrará plenamente en el amor, o se alejará de la incomodidad. Pero de cualquier manera habrás visto la verdad. Y la verdad es esta: ya está emocionalmente ligado a ti, ya está reaccionando a la idea de perder algo que ni siquiera ha aceptado completamente tener. Así de poderosa es tu presencia, así de profundamente has tocado su mundo interior. Así que ahora quiero saber, ¿has visto esto? ¿Algún hombre se ha puesto celoso en silencio? Ha reaccionado de maneras que no podía explicar y ha tratado de ocultarlo detrás de la risa o la indiferencia. Si esta parte del video te habló, si reflejó algo real en tu experiencia, dale me gusta a este video, comenta el número 1 abajo y no olvides suscribirte para no perderte lo que viene. Porque en la parte 5 profundizaremos en el cuerpo, las señales nerviosas, los comportamientos inconscientes y por qué sus reacciones físicas a tu alrededor dicen más que cualquier palabra.
5. Su cuerpo reacciona cuando estás cerca. Entras en la habitación y algo en él cambia. Es sutil, casi invisible para el ojo inexperto, pero si alguna vez lo has observado de cerca, lo sabes. Su postura cambia, su respiración no es la misma. Tal vez empieza a ajustarse la ropa, a tocarse el cuello, a jugar con sus manos, a mirarte demasiado, o a no mirarte en absoluto. Intenta actuar como si nada estuviera pasando, como si estuviera tranquilo, sereno, pero su cuerpo está diciendo la verdad. Y la verdad es que está más enamorado de ti de lo que puede imaginar. Esto no se trata de atracción, es más profundo. No eres solo alguien que él encuentra hermosa, eres alguien que lo afecta a nivel fisiológico. Su cuerpo reacciona antes de que su mente tenga tiempo de intervenir, y esa reacción no es aleatoria. Es la expresión de emociones demasiado grandes, demasiado vulnerables, demasiado crudas para ser verbalizadas. En la filosofía estoica, el cuerpo es considerado uno de los últimos lugares donde la verdad se esconde cuando la mente está en guerra consigo misma. Y eso es lo que estás viendo un hombre atrapado entre lo que siente y lo que cree que debería sentir. Lo notas en cómo se para, en la forma en que cambia su peso de una pierna a otra, en cómo cambia su voz cuando te habla o se suaviza o se agudiza. Algunos hombres se vuelven más habladores alrededor de la mujer que los desarma. Otros se vuelven silenciosos, incluso torpes, pero ninguno es accidental. Es el sistema nervioso respondiendo a la intensidad emocional. Y en el estoicismo no ignoramos estas señales. Las estudiamos no para manipular, sino para comprender las capas más profundas de la verdad emocional. Piénsalo, un hombre que no se ve afectado por ti, no cambia cuando estás cerca. Sus gestos permanecen igual, su tono es uniforme, su energía no se dispara. Pero un hombre cuya alma ya se siente atada a la tuya, aunque sea inconscientemente, siempre lo mostrará en los lugares que no puede controlar: su respiración, sus manos, sus ojos. Y aquí está lo más importante: probablemente no sabe por qué reacciona de esa manera. Simplemente sabe que algo de tu presencia altera su estado. Eso es el inconsciente trabajando. Ahí es donde el amor estoico comienza, donde el alma habla antes de que las palabras puedan hacerlo. Podrías verlo enderezar su postura cuando te acercas, o podría hacer lo contrario, mirar hacia otro lado, fingir estar ocupado, concentrarse de repente en otra cosa. Puede intentar ocultar lo que siente, sobrecompensando, haciendo bromas, actuando indiferente. Pero cada movimiento es calculado por un sistema nervioso que ya se ha rendido. Cuanto más intenta parecer imperturbable, más sabes que lo está, porque el estoicismo no se trata de suprimir las emociones, se trata de ser consciente de ellas. Y él aún no ha llegado a ese punto, todavía está tratando de resistirse. De hecho, la resistencia es uno de los indicadores más claros de que siente algo poderoso. Puede interrumpirte cuando estás hablando con otra persona solo para llamar tu atención. Puede intentar redirigir la energía hacia él cuando siente que se está desviando, no por ego, sino por inestabilidad emocional. Tú no le traes paz, lo desafías. Y para un hombre que ha mantenido sus emociones bajo llave durante la mayor parte de su vida, ese desafío es a la vez aterrador y magnético. También está la tensión física, la forma en que se le tensan los hombros cuando estás demasiado cerca, la forma en que se cruza y descruza los brazos, cómo se toca la cara o se pasa una mano por el pelo con más frecuencia cuando estás cerca. Estos no son hábitos, son señales, signos inconscientes de atracción arraigados, no en el deseo, sino en la conexión. En el estoicismo, el cuerpo se convierte en un puente entre lo visible y lo invisible. Y cuando su cuerpo se vuelve visiblemente reactivo a tu alrededor, es una señal de que algo invisible dentro de él está despertando. Observa sus ojos. Los ojos siempre dicen la verdad. Si evita tu mirada, no es porque no le intereses, es porque el contacto visual contigo se siente demasiado íntimo, demasiado expuesto. O tal vez mantiene tu mirada demasiado tiempo más allá del punto de la comodidad. Eso también es revelador. Significa que lo atraes en contra de su voluntad. Su alma quiere fusionarse, pero su ego todavía quiere protegerse. Y esa división interna se muestra ahí mismo, en la mirada que se detiene o que evita. Y luego están los momentos en que se queda completamente quieto cuando hablas, y él escucha como si el resto de la habitación no existiera. Esa quietud es sagrada.
Es lo opuesto a lo teatral. No se mueve, no reacciona, simplemente está presente. Y ese tipo de presencia en el estoicismo es una forma de rendición emocional. Te está absorbiendo, memorizando tu forma de hablar, las palabras que eliges, la emoción detrás de tu tono, no porque esté tratando de ser romántico, sino porque su inconsciente ya se ha abierto a ti. Esto no es encaprichamiento, es encarnación. Cuando un hombre está inconscientemente enamorado, todo su sistema cuerpo, respiración, movimiento responde a ti. Y tú lo sientes no solo intelectualmente, sino físicamente. Percibes la tensión cuando entra en una habitación, notas la diferencia en su energía cuando estás cerca. E incluso si intenta actuar con frialdad, incluso si intenta enmascararlo con el silencio o la arrogancia, la verdad siempre se filtra, porque el cuerpo nunca miente. ¿Qué nos enseña el estoicismo sobre esto? Que no debemos confundir el silencio con la indiferencia, ni la torpeza con el desinterés. Debemos aprender a leer entre los gestos, entre los cambios sutiles. Ahí es donde el amor se esconde cuando aún no está listo para anunciarse. Y a menudo, el cuerpo lleva la confesión mucho antes de que la boca pueda formar las palabras. También puede volverse torpe a tu alrededor, decir cosas que no tienen sentido, reír en el momento equivocado, quedarse inusualmente callado. No es porque sea tímido, es porque tú lo desarmas. Su claridad mental se derrumba en tu presencia, y esa desorientación, aunque frustrante para él, es reveladora para ti, porque un hombre solo se altera así por alguien que importa. Y luego están los micromovimientos, te refleja la postura, sin darse cuenta, inclina la cabeza cuando hablas, se acerca a ti, incluso cuando intenta actuar desinteresado. Esto no son coincidencias, son señales de arrastre emocional, cuando el sistema nervioso de una persona se sintoniza con el de otra. En el marco del amor estoico, esto es un tipo raro de resonancia, y solo ocurre cuando el amor ya está presente bajo la superficie. Pero quizás el momento más revelador es aquel en el que no reacciona en absoluto, porque está completamente abrumado. Se ausenta, se pierde en sus pensamientos, de repente se vuelve ausente, incluso estando justo a tu lado. Esa ausencia no es rechazo, es caos interno. Su mente no puede procesar la intensidad, y en esa quietud, en esa evasión, está la verdad más honesta de todas. Eres demasiado real para que él te ignore. Entonces, ¿qué haces con esta información? No lo confrontes, no lo señales, no preguntes. ¿Por qué actúas así a mi alrededor? Eso solo lo empujaría aún más a la resistencia. En cambio, observa, déjale que se revele poco a poco, gesto a gesto. Porque cada vez que su cuerpo traiciona su máscara, estás presenciando algo sagrado, el amor tratando de volverse consciente. El camino estoico no es buscar respuestas, sino permanecer anclado en la claridad. No necesitas que confiese, no necesitas obligarlo a ver lo que ya sabes. Simplemente observa, simplemente confía en tu intuición. Porque tu presencia ya está haciendo el trabajo. Eres el catalizador, y su cuerpo, por mucho que su mente lo controle, no puede ocultar el impacto que has tenido. Y la ironía. Probablemente se va de cada interacción preguntándose ¿qué le pasa? ¿Por qué no puede mantener la compostura a tu alrededor? ¿Por qué se siente tan tenso, tan torpe, tan desequilibrado? Pero nunca adivinará la verdadera respuesta, porque significaría admitir lo que no está listo para enfrentar, que su alma ya te reconoce, que su cuerpo está tratando de alcanzarla, que está más enamorado de ti de lo que puede imaginar. 6. Quiere que seas suya, pero no lo dirá. Te observa más de lo que crees, no con una intensidad obvia, sino de la manera tranquila en que un hombre lo hace cuando intenta mantener algo sagrado dentro de sí mismo. Se da cuenta de cómo hablas, cómo ríes, cómo cambian tus ojos cuando estás emocionada o conteniendo las lágrimas. Y cuando hablas de otro hombre, incluso casualmente, él se altera. Quizás baja la mirada, quizás interrumpe con una broma que no cae bien del todo, quizás se queda en silencio. Dice que está bien, pero no lo está, porque lo que acaba de suceder fue una grieta en el muro que ha estado tratando de mantener en pie un momento en el que el sentimiento inconsciente que ha estado negando, de repente se abre paso los celos. Pero esto no son los celos ruidosos y posesivos que buscan controlar.
Es el dolor silencioso del amor que aún no ha sido expresado, el tipo de celos que revela cuánto ya importas. En el estoicismo entendemos que el silencio a menudo no es vacío, es contención. No está listo para decirlo quizás, ni siquiera tenga el lenguaje, pero te quiere más de lo que sabe manejar, más de lo que está preparado para admitir. Y ese deseo no se trata de posesión, se trata de exclusividad emocional, de conexión de profundidad. Se pone nervioso cuando alguien más se ríe demasiado fuerte de tu broma. Se detiene demasiado en historias que incluyen a otro hombre, lo ignora, pero luego vuelve a preguntar al respecto más tarde. Es sutil, casi invisible, si no estás prestando atención, pero si lo has visto una vez, empezarás a verlo en todas partes. Y cada vez que sucede, no es solo incomodidad, es revelación. Se está dando cuenta de lo que se siente al imaginarte con otra persona. Y aunque no han hecho un compromiso, aunque las cosas son indefinidas, ese pensamiento le duele porque en algún lugar dentro de él ya te ve como suya. Y sin embargo no lo dirá. No dirá, quiero que seas mía. No porque no lo sienta, sino porque decirlo lo haría real. Y real significa riesgo, real significa vulnerabilidad real, significa que tiene algo que perder. En el estoicismo se nos enseña a desapegarnos del resultado, a no aferrarnos a lo que no podemos controlar. Pero esa disciplina no es fácil cuando el amor entra en la ecuación, cuando el alma comienza a sentir propiedad, no en el sentido de posesión, sino en el sentido de un profundo apego emocional. Puede que no le gusten las etiquetas, puede que diga que no está listo, puede que afirme que simplemente se deja llevar por la corriente, pero presta atención a su comportamiento. ¿Pregunta con quién sales? De repente te pregunta más a menudo cuando estás distante. Se pone curioso o incluso irritado cuando mencionas a personas nuevas en tu vida. Eso no es coincidencia, no es curiosidad, es una interrupción emocional. Has agitado algo en él que le hace querer reclamar sin siquiera darse cuenta de que lo está haciendo. Y aquí está la paradoja. No está tratando de manipular, no está tratando de jugar, está tratando de mantener el control de algo que ya se está desmoronando. Tú eres el desmoronamiento, y él lo anhela y lo teme a la vez. Esa tensión se manifiesta en sus reacciones, en su ligera actitud defensiva, en la forma en que quiere saber más, pero finge no importarle. Esa pretensión es muy delgada, y si la presionas, podría romperse. Pero en lugar de presionar, deja que el patrón se revele, porque siempre lo hace. En el amor estoico no perseguimos lo que no está claro, lo presenciamos. Confiamos en la verdad de la repetición sutil. Y la verdad aquí es que él ya está emocionalmente involucrado, ya está respondiendo a la idea de que eres suya, incluso si las palabras nunca han salido de sus labios. Lo ves en la forma en que se vuelve más cariñoso después de que has estado con otros hombres, en la forma en que se esfuerza más, cuando siente que está perdiendo tu atención. No se trata de competencia, se trata de presencia emocional. Su alma ya está atada y ahora está tratando de ponerse al día con la realidad que nunca esperó. Este es el hombre que evita las conversaciones sobre exclusividad, pero actúa de forma exclusiva el que dice que no quiere una relación, pero se molesta cuando menciona citas el que afirma que no está listo, pero ya se comporta como un novio. Esto no es hipocresía, es conflicto interno. En el estoicismo, enseñamos que las contradicciones no son signos de debilidad, son signos de claridad emergente. Él está tratando de alinear su comportamiento con una verdad que aún no ha aceptado por completo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que te has vuelto importante para él, que perderte es un escenario que está empezando a temer, que imaginarte en los brazos de otra persona, riendo, conectando, siendo conocida, ese pensamiento le golpea más fuerte de lo que está dispuesto a admitir. Y aquí está la parte más estoica, más sagrada de todas, no dirá nada, todavía no. Porque los hombres criados para suprimir las emociones, para dejarse llevar por la lógica, no confiesan cuando sienten amor por primera vez. Reaccionan, desvían, intentan sobrepasar con la razón lo que solo se puede sentir. Pero su alma sigue hablando, y en su caso está diciendo, esto, ella es mía, y no sé cómo decirlo. Está en la forma en que nota tus ausencias más que tus presencias, en cómo comenta sobre otros hombres, incluso cuando no le has preguntado, en la forma en que se tensa, cuando mencionas a un amigo del trabajo. Estas no son señales de alarma, son huellas emocionales. Le has dejado una marca y él todavía está aprendiendo a llevar ese peso.
Y sin embargo, sientes la atracción incluso sin palabras. Lo sientes energéticamente acercarse cada vez que te alejas, sientes que su atención aumenta en el momento en que empiezas a soltarte. Ese vaivén no es manipulación, es un reflejo de dónde está emocionalmente incierto, en conflicto, pero profundamente afectado. Y en el estoicismo, no huimos del conflicto emocional, nos mantenemos firmes en nuestra claridad. Reconocemos que el amor no se prueba con palabras perfectas, se revela en un comportamiento imperfecto. Entonces, ¿qué debes hacer? Nada. No persigas la confesión, no intentes sacarle el «quiero que seas mía». Deja que su comportamiento hable, deja que sus celos, su protección, su nerviosismo, sus regresos emocionales hablen porque ya lo están haciendo. Y lo que dicen es simple, sagrado e inconfundible, está más enamorado de ti de lo que puede imaginar. Ahora quiero saber de ti. ¿Has sentido esto con alguien, esa atracción, ese anhelo silencioso, esa reclamación tácita? Si todo este viaje resonó contigo, dale me gusta a este video, comenta el número 1 abajo y no olvides suscribirte, porque no hemos terminado de explorar este tipo de amor profundo, estoico y emocionalmente inteligente. Lo que viene a continuación tomará todo lo que hemos aprendido y te mostrará cómo liderar con un poder tranquilo y cómo convertirte en la mujer de la que un hombre no puede evitar enamorarse, incluso si nunca tuvo la intención de hacerlo. Cuando todas las señales se alinean, su nerviosismo, su protección, la forma en que recuerda tus más pequeños detalles, sus celos, la atracción emocional y el regreso se vuelve imposible de negar. Su amor no es una decisión consciente, es algo más profundo, algo más antiguo que las palabras. La verdad es que muchos hombres aman antes de comprender que lo hacen, sienten antes de poder articular, y mientras luchan con la lógica, el miedo y el ego, su alma ya te está amando plena, silenciosa y honestamente. Puede que nunca se siente contigo y diga, me he enamorado de ti. Puede que nunca te dé una declaración de amor oportuna y perfecta. Pero si has visto los patrones, si has sentido los cambios, entonces ya lo sabes. Su cuerpo habla, su alma, se manifiesta su inconsciente, se compromete incluso si su boca permanece cerrada. Y ese es el misterio del amor, en su forma más cruda y humana, tácito pero innegable, invisible pero en todas partes. El estoicismo nos enseña a buscar la claridad sin exigencia, a observar sin reaccionar, a valorar la verdad sobre el ruido. Y en esta historia de amor, en la que él está más enamorado de ti, de lo que puede imaginar tu poder, reside en la conciencia, en no necesitar que lo diga, porque ya lo ves, en no intentar apresurar su despertar, porque confías en que la verdadera transformación ocurre en silencio, en segundo plano con el tiempo. Esto no es un cuento de hadas, no se trata de controlar el ritmo del viaje emocional de otra persona. Se trata de mantenerte firme en tu verdad mientras presencias la suya, y de saber que incluso si él todavía está encontrando el coraje para enfrentar lo que siente, eso no hace que su amor sea menos real. En todo caso, lo hace más auténtico, más sagrado, porque lo que te está mostrando sin intentar hacerlo es un amor que está creciendo en lo más profundo de él. Él no sabe por qué piensa en ti antes de dormir, por qué ciertas canciones le recuerdan tu rostro, por qué se angustia cuando te alejas o se ilumina cuando te acercas. No lo ha analizado, no lo ha etiquetado, pero lo siente en su piel, en su respiración, en el dolor de extrañarte cuando no sabe cómo llamarlo. Y ese sentimiento, esa confusión, es el lugar de nacimiento de la verdadera conexión. El amor estoico no se trata de esperar pasivamente, se trata de ser consciente, fuerte, presente, anclada en tu propia claridad, mientras permites que la suya se desarrolle. No ruegas por reconocimiento, no fuerzas el cronograma, simplemente te conviertes en un espejo, un reflejo tranquilo de lo que su alma ya está despertando. Y cuanto más te mantengas alineada contigo misma, más comenzará él a reconocer que lo que siente por ti no es pasajero, es fundamental. Empezará a notar cómo nadie más le hace sentir tan estable e inestable al mismo tiempo, cómo ninguna otra voz lo calma y lo excita en igual medida, cómo es más él mismo a tu alrededor, incluso cuando no entiende por qué. Y lentamente, su resistencia interna comenzará a ceder. Su miedo a ser visto se convertirá en un hambre de ser comprendido. Su incomodidad se convertirá en curiosidad y luego en claridad.
Y quizás un día lo diga, quizás encuentre las palabras, quizás te tome de la mano y te diga lo que ya sabías desde el principio, que su cuerpo, su silencio, sus contradicciones, todo ello eran solo formas en que su corazón intentaba decir, no esperaba amarte, pero lo hago más de lo que jamás imaginé. O tal vez no lo haga, tal vez nunca diga las palabras, tal vez su amor siempre viva en gestos, en presencia, en las cosas que hace en lugar de las cosas que declara. Pero de cualquier manera, lo sabrás, porque el amor estoico no se construye sobre la fantasía, se construye sobre la realidad, sobre observar lo que es, no desear lo que no es. Y la realidad aquí es que cuando un hombre está enamorado de ti, verdaderamente enamorado, aunque sea inconscientemente, se nota siempre. Se nota en la forma en que actúa, sin pensar en la protección que ofrece, sin que se la pidan, en la forma en que recuerda las cosas que olvidaste, en cómo cambia su cuerpo, cuando entras en la habitación, en los celos que intenta ocultar en el vaivén, la cercanía, la distancia, el regreso en la forma en que te mira, cuando cree que no lo estás viendo. Estos no son comportamientos aislados, no son coincidencias, son capítulos de una historia de amor, que él todavía está aprendiendo a leer una historia que ya se está escribiendo en el lenguaje de su alma, incluso si su mente consciente no ha tomado la pluma. Y tu papel no es escribirla por él, no es traducirla ni interpretarla. Tu papel es verla, honrarla, decidir honestamente, claramente, si su amor inconsciente es algo por lo que quieres esperar, algo que quieres invitar a avanzar, o algo de lo que decides alejarte. Porque el estoicismo no significa quedarse, por el simple hecho de quedarse, significa permanecer arraigado en la verdad, en los valores, en tu propia integridad emocional. El amor estoico significa que no te conformas con migajas, pero también significa que sabes reconocer a un hombre que está intentando en silencio, torpemente e imperfectamente, amarte de la única manera que sabe, a través del instinto, a través del esfuerzo, a través de una presencia emocional que aún no ha aprendido a explicar. Hay un tipo poderoso de transformación que ocurre cuando un hombre se da cuenta de que ama a alguien sin quererlo. Y tú, sin siquiera intentarlo, puedes ser el catalizador de ese despertar. No lo perseguiste, no lo forzaste, simplemente te mostraste tal como eres. Y eso fue suficiente para sortear sus defensas, suficiente para entrar en sus sueños, suficiente para alterar su zona de confort, suficiente para enseñarle que el amor no es algo que se controla, es algo a lo que se rinde. Así que al final de este viaje no necesitas esperar confirmación, ya la tienes en la forma en que se comporta, cuando estás cerca, en la forma en que siente tu ausencia, cuando estás lejos, en el ritmo emocional que lo sigue atrayendo hacia ti, incluso cuando la lógica le dice que se marche. Esto no es solo amor, esto es amor estoico, amor que crece en silencio, amor que se mueve bajo la superficie, amor que no necesita un foco para ser verdadero. Y mientras llevas esta sabiduría contigo, que siempre recuerdes, no eres difícil de amar, simplemente estás despertando el amor en alguien que aún no sabe cómo llevarlo. Y ese despertar lento, tranquilo y poderoso es a menudo el amor más honesto de todos.